Buenos días, chicos. ¿Me escuchan? Sí, sí, señora. Listo. Entonces, yo creo que ya en este momento podemos iniciar con las píldoras. Faltan 3 minutos para las ideas. Entonces, bueno, como pueden ver, pues la primera es responder a la encuesta de apreciación de la triple oferta, la cual siempre pues van a encontrar en el módulo. La segunda es que, como se les había comentado la semana pasada, desde hoy, 20 de abril, hasta el lunes 27 de abril, hasta las 11:55 de la noche, se abre la primera evaluación de desempeño. Ahorita ya les muestro dónde la pueden encontrar para que no haya ninguna confusión. Bueno, la tercera es que la fecha límite de la primera entrega del trabajo escrito es hoy a las 11:55 de la noche. Entonces, por favor, no se les olvide, ya saben, deben subirla al módulo. Finalmente, pues mañana todos los estudiantes deberían poder consultar las calificaciones de la línea base infografía, ya que se les pide a todos los profesores que las subieran hasta hoy a las 11:55 de la noche también. Entonces, en caso de que para mañana no esté subida, por favor, nos envían a TPI un correo con su nombre, su número de grupo y su profesor para hacer pues el respectivo seguimiento y que ustedes puedan tener sus notas. Y bueno, el próximo lunes 27 de abril se va a realizar la charla de prototipado. Esta charla tiene una metodología muy parecida a la que se trabajó acá en la triple oferta y es que se van a realizar 6 charlas diferentes. Entonces, algunas van a estar enfocadas a el desarrollo de prototipos virtuales, otras al manejo de código. Tenemos diferentes, algunos de los profesores se ofrecieron a dictar estas charlas y tenemos algunos invitados que también las van a dictar. Entonces, el día de hoy se está trabajando en una pequeña tabla donde pueden encontrar el resumen sobre las temáticas y la idea es que el miércoles, mediante un Excel igual al que se trabajó acá en la triple oferta, ustedes puedan escoger a qué charla asistir. Entonces tenemos 6 invitados y se va a solicitar que un estudiante de cada grupo asista a cada una de las charlas. Bueno, chicos, ahora les voy a mostrar dónde pueden encontrar la evaluación de desempeño. Entonces, un momento. Listo, entonces nos encontramos aquí, fase de inspiración, semana de la 4 a la 7. Vamos a bajar, que hay muchas cosas que ustedes no van a ver, que pues, está acá. Y vamos a llegar acá, primera evaluación de desempeño. Ustedes le pueden dar clic, sin embargo, pues la información ya está acá externa, entonces se va a entrar al formulario. En el formulario ustedes, pues la idea es que califiquen a sus compañeros y se autoevalúen ustedes. Entonces acá les hacemos algunos recordatorios importantes. Entonces, está habilitada desde hoy a las 6, pero pues ya ustedes pueden ingresar hasta el viernes 24 de abril. Ah, bueno, qué pena con ustedes, me he equivocado antes, a las 6 de la tarde. Sin embargo, yo creo que esto se puede correr para dejarlo a las 12. El miércoles les estamos informando con más detalles. Entonces, esto es muy, muy importante. Recuerden que por cada compañero que no califiquen, la nota bajará. Y se le, pues, si no califica a ninguno de sus compañeros, si no califica a ninguno de sus compañeros, la nota va a ser 0. Entonces, porfa, mucha atención con eso. No es válido solo autoevaluarse, porque nos pasó en otros semestres que los estudiantes solo se autoevaluaban y eso ya era llenar la encuesta de desempeño. No. Si usted únicamente se autoevalúa, la nota le queda en 0. Entonces, por favor, califiquen a todos sus compañeros y sean muy responsables, sean muy honestos con esta evaluación. Entonces, la nota será registrada en esta misma actividad cuando ingresen acá. Ustedes ingresan y ahí van a aparecer todos los grupos, pues en este caso a mí, si es que ingresa. Y ahí van a encontrar la calificación posteriormente. La idea es tenerla dentro de una semana y media más o menos, o sea, como al viernes de la próxima semana, una semana después más o menos de que ustedes la hayan llenado. Entonces acá en el sumario de calificaciones ustedes van a poder ver pues la nota que obtuvieron. Entonces, quedamos pendientes, también les vamos a juntar una retroalimentación ahí mismo. Entonces, estas fueron todas las píldoras por hoy. Yo ya los dejo en la charla. Disculpa, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Lo que pasa es que yo estuve viendo y la rúbrica de calificación está hasta el punto 2.5, que son las posibles soluciones.
Pero ustedes actualizaron en el Moodle que se debe hacer hasta costos, pero no hay rúbrica de esas partes que se añadieron. ¿Ya lo actualizaron? Es que no he No, podido entrar a Moodle. no, no te preocupes. No, la rúbrica que se ha manejado siempre es esa y es la misma que se va a manejar para la segunda entrega. Esa pues ha sido la que se ha venido manejando desde otros semestres. Aunque voy a hacer la averiguación con los profesores coordinadores porque ya nos hicieron el comentario en otro momento, pero por el momento pues lo que te puedo decir es que esa rúbrica es con la que se manejan las dos entregas. Vale, pues es que ahí hacen específicamente hincapié en algunos puntos que son del avance. Sí hay cosas generales, pero también hay unos puntos que solo van hasta el avance que se había programado anteriormente, que es el punto 2.5. Pues por eso preguntaba, no estoy segura. No, no, pues como te comento, esa ha sido la rúbrica, pues hicimos una revisión y esa fue la rúbrica que se ha manejado en TPI desde más o menos el 2017-12, si no estoy mal. Y entonces, pues con esa rúbrica se ha evaluado las dos entregas. Entonces, yo creo que lo que se evalúa en algunos casos es también, digamos, el progreso que se hace respecto a algunos puntos. Bueno, Camila, muchas gracias. Dale. Yo, Disculpa, Camila, en esa, qué pena, en esa retroalimentación de la evaluación de desempeño, ¿eso cómo es? O sea, los compañeros saben qué nota uno puso y uno sabe qué nota le puso cada compañero, ¿o esa retroalimentación cómo es? No, la retroalimentación para que estén tranquilos es algo absolutamente anónimo. Entonces a ustedes se Ok. les entrega obviamente un Excel donde tienen pues las calificaciones que obtuvieron de cada persona, pero no se les dice qué persona sacó. O sea, esperen a ver si tengo un ejemplo acá del semestre pasado para mostrarles y les proyecto para que se hagan una idea más o menos cómo se ve. Bueno, no sé si ya están viendo, yo creo que se ve un poquito pequeño, entonces les voy a hacer. Entonces, miren, aquí está el correo. Este calificó, digamos que no iría, y este correo pertenece a esta persona. Y las calificaciones que se obtienen aquí son la de los compañeros que calificaron a esa persona, que es todo esto de acá. Pero como ven, pues no se dice de qué compañero fue. Simplemente aparece la persona, la calificación a la cual se le hizo la persona, las notas, que aparece el promedio, los promedios finales por estudiante, y al final pues aparece ya lo que es la definitiva. Entonces, este 00 es pues porque la persona no calificó a los compañeros. Entonces, no sé si eso les aclare. oye, Sí, yo tengo señora. unas preguntas. Sí, claro. Es que bueno, la primera es un problema y es que yo no estoy recibiendo los correos pues para entrar a las sesiones, entonces me ha tocado estar diciéndole a mi profesor tutor que me mande los links. Y la segunda es que ahí se me olvidó, pero bueno, esa era la más importante, que pues Eh, no tengo acceso pues a las clases, ok, a las sesiones de hoy o a las sesiones de los miércoles. a las de hoy. Bueno, las de hoy, como se les comentó al inicio de la triple oferta, se envió en un correo también. La invitación y los links eran los mismos para todas las ofertas. Entonces, si aceptaban la invitación, ya les quedaba ahí en el agendado en Google Calendar. Y si no, les enviamos un correo también comentándoles que pues esos eran los links y que se iban a mantener durante toda la triple oferta. Ah, ya. Ah, y la otra cosa es que yo tengo una falla en Moodle de la clase del miércoles pasado con mi profesor tutor, pero yo sí fui y pues le dije a él, me dijo que les escribiera por Moodle, pero pues no sé entonces cómo solucionar ahí, pues porque no tengo falla. Ok, el miércoles pasado, ¿listo? Sí, el miércoles pasado pasó eso, que yo fui a la clase, pero pues me pusieron falla en Moodle. Listo. Déjame, ya reviso eso y al final de la sesión te comento, ¿listo? Listo, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, entonces, Eh, Buenas Disculpa, tardes. con esas encuestas ya los de, dejo. qué pena. Esas encuestas de vulnerabilidad que enviaron, ¿cuál es como el paso, o sea, paso a seguir, qué se va a hacer con eso? Porque no
pues digamos que comentó ciertas cosas que pues si se la piden a uno que comentes porque supongo que las van a tener en cuenta para algo. Pues yo quisiera saber qué van a hacer con eso o uno con toda su información personal, ¿para qué? Quisiera saber eso. Ok, bueno, ay, la encuesta de vulnerabilidad que se les verifica fue interna de Moodle para que se pudiera conocer el estado general de los estudiantes, es decir, saber si se está dejando un trabajo apropiado, saber si el estado de ánimo está bien, saber si está pasando más. Perdón, pero no te escuché. Tranquila. Gus, creo que tienes el micrófono abierto y están haciendo como ruido. Eso. Ya, ya. Entonces, te comentaba. em, Gracias. En esta, principalmente esta fue específica de TPI y se hizo para que los profesores y las directivas de TPI pudieran conocer el estado general como los estudiantes, si tenían algún problema, cómo se les podía apoyar. Sin embargo, el departamento ya de lo que es Ingeniería Industrial y Sistemas nos pidió realizar una más específica que yo creo que se va a realizar entre esta y la próxima semana y eso ya es para que lo trabaje ya tanto el departamento para buscar soluciones. Vale, vale, sí, no, pues lo digo porque pues todos pues contamos ciertas situaciones y pues uno como que espera algo, así sea, no, no podemos hacer nada o no vamos a tener, o sea, algo así. Entonces, pero si tú dices que va a haber otra, pues bien, gracias. Tranquila. Listo, vale. Entonces, ahora sí los dejo con Gustavo y con Alejandra. Espera, Camila, te vamos a pedir un favor, ¿sí? Sí, Eh, claro. para alguna parte, ya después de la mitad de la sesión, vamos a realizar una actividad en la cual necesitamos que ellos estén organizados por grupos. Nosotros tenemos la metodología para que ellos vayan a esos grupos, pero te queríamos pedir el favor de que como tú tienes la lista, los agrupes por nombres, ¿sí? La idea sería dividir todos en 8 grupos. Entonces, que al azar o como tú quieras, organices 4 grupos y en ese momento lo que tú haces es que en el chat copias grupo número 1, estas personas, y nosotros le decimos el link a esas personas. Grupo número 2, así hasta el 8. ¿No nos podrías ayudar con eso? Claro, ¿tienen alguna organización específica? O sea, ¿quieren que ordenen los nombres según apellidos? No, aleatoriamente, como quieras. Listo, perfecto. Yo les tengo Muchas gracias. Hay un ruido en este momento. ¿Se está escuchando mucho? un poquito, sí. Uy, Sí, es que bastante. al Sí, vecino le dio sí, se está escuchando bastante. ahora. Bueno, yo intento ahí mediar a ver cuando esté haciendo ruido. Es que le dio al vecino para hacer huecos hasta ahora. Pero bueno. ¿Listo? Entonces, ya los Sí. dejo ahí y en un Vale, ratito muchas gracias, Camila. están listos. Bueno, entonces, buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a la tercera sesión de habilidades sociales. Esta sería el último taller que realizaríamos con ustedes. De inicio, pues, agradecerles mucho por la participación, por la asistencia también. Vamos entonces a iniciar. Recordemos qué temas trabajamos. La idea es que hoy sea como aterrizar todas las recomendaciones, estrategias, contenidos. La primera fue gestión del tiempo, pues, recordarles que fue este proceso de autoconocimiento, darnos cuenta en qué nos puede ir bien, en qué nos puede ir mal, con qué tenemos que tener cuidado, reflexionar sobre el tiempo. La siguiente fue trabajo en equipo y siempre vamos a tener la necesidad de estar con otras personas, por ende necesitamos fortalecer esas habilidades en diferentes ambientes de nuestra vida. Y el día de hoy vamos a hablar sobre comunicación. Dale. Y cerraríamos entonces hoy con este tema de comunicación efectiva y expresión oral. Vamos a realizar una actividad inicial, para lo cual necesitamos un voluntario o una voluntaria. ¿Qué va a hacer esta persona? Va a tener que adivinar el nombre de unas películas. Entonces,
Quien quiera participar escribe en el chat yo. La primera persona es quien nos va a escribir yo, Luis. ¿Tú quieres participar, Aleja? No, pues yo les estaba diciendo que escriban yo. El que quiera habla, que quiera Julián, participar, Julián, ya, Julián, listo. ya hay uno. Perfecto. ¿Qué va a pasar? Cuando yo te lo indique, Julián, por favor vas a salir de este chat. ¿M? Y ahorita ingresas nuevamente por el link que iniciaste. Nosotros, los que nos vamos a quedar, que van a ser el resto de tus compañeros y compañeras, van a tener que decidir el nombre de unas películas. Y cuando tú vuelvas al chat, vas a tener que adivinarlas. Esa es la indicación. Por favor, vas a poner en tu celular o en tu reloj, si tienes cronómetro, y vas a calcular 4 minutos a partir de ahora. Entonces, porfa, Julián, sal y vuelves dentro de 4 minutos. ¿Entendiste, Julián, las indicaciones? Vale. Listo, ya salió, ¿cierto? Entonces, ahora la idea es que empecemos ahí, ya sea por el chat o si alguno quiere por el micrófono, dar ideas de películas que podríamos intentar que Julián adivinara por medio de emojis. Ya voy a Entonces, empezar los emojis. Gustavo va a copiar los emojis y ustedes mientras tanto vayan dando ideas. ¿Qué películas creen que podría adivinar él? Entonces, ¿cuál es el objetivo? No van a poder, cuando Julián vuelva al chat, no van a poder escribir, hablar, solo se van a poder comunicar con él a través de emojis. Ahí ya están dando varias opciones. Listo, entonces está Rapunzel, El Rey León, Buscando a Nemo. Entonces ya ahorita que Gustavo ponga todas los emojis, esas ideas que ustedes están poniendo las tienen que volver a escribir, pero con los emojis. O si alguno ya tiene en el celular, de pronto puede escribirlo de una vez. Esto ya, si quieren, paremos un momento de escribir opciones y de entre todas esas opciones ya comiencen a decidir cuál van a intentar transmitir. Pues recuerden que para comunicarse con Julián solo van a poder utilizar estos emojis. ¿Listo? Entonces, comiencen. Intenten decir Rapunzel. ¿Cómo podrían, con qué emojis utilizarían para que él adivinara Rapunzel? Asimismo con Rey León, Buscando a Nemo, Intensamente, Rápido y Furioso, La Bella y la Bestia. Ya pusieron las de La Bella y la Bestia. Silvina ya nos dio una opción. Muy bien. Ahorita que Julián regrese, eh, es importante que ustedes recuerden que no le pueden contestar a las preguntas como sí o no, sino con los emojis. Entonces, como ustedes quieran hacerlo, pero sin escribir cosas. Si quieres, quita tu pantalla de una vez para que no se nos olvide. ¿La quito? Sí, Ah, para ya, que ya, ya. cuando él entre, ¿te acuerdas que nosotros, para que Sí, cuando él entre no vea? listo. Ya hay varias. A ver cuántas alcanza a adivinar. Deberíamos Ajá. como poner un tiempo y ver cuántas alcanza a También adivinar. en 2 minutos, vamos a ponerle, ¿o cuánto tiempo te parece? 3 minutos. 3 minutos. Bueno, nosotros lo que hacemos es que el orden decimos quién dijo primero. Entonces, Lina, por ejemplo, Lina María dijo Rapunzel. Entonces decimos la opción de Lina María. Entonces ya saben que es Rapunzel. Si decimos la opción de Paola Lorena, es Rey León. La opción de Juan David, ya saben que es Buscando a Nemo, para que la pueda ir adivinando en orden. ¿Cuál les falta? David Steven. ¿Ya El, volvió? no, todavía No. no. Le faltan, le faltan 30 segundos. En 30 segundos vuelve. Recuerden, él les puede hacer preguntas y ustedes les pueden responder, pero solo con emoji. Rápido y Furioso, intensamente. ¿Cuál faltó?
Ah, ya están todos. Entonces, esperemos a que vuelva. Acaban de dar otra opción. Y el orden de carga. Y la de arriba, ¿cuál sería? La del ratoncito. Duro de matar. Ratatouille. Ratatouille. Sí, sí. Bueno, entonces va a llevar el tiempo cuando... Ya no demoran en entrar, porque ya pasaron los 4 minutos. Yo también lo tengo listo. Pero no Vale, es. parece que ya entró. ¿Nos avisa si ya entraste, Julián? Ya acabo de conectarme. Perfecto, Julián. Entonces, Bueno. ¿viste este que publicó Lina María? Sí, ya lo vi. Bueno, este es el Entonces ejemplo ya que no. tiene. Entonces, ¿qué va a suceder? Ellos en este momento se van a comunicar contigo a través del chat con solo emojis. No te pueden escribir palabras, no pueden hablar por el micrófono, solo se pueden comunicar contigo a través de emojis. Y durante, ¿cuánto fue? ¿3 minutos? 3 minutos. Durante tres 3 minutos. minutos vas a intentar adivinar la mayor cantidad de películas. ¿Te quedaron entendiste las instrucciones? ¿Te quedaron claras? Sí. Bueno. Sí, bueno, una aclaración también es que si no la adivinas de primerazo, lo que puedes hacer es hacer preguntas y ellos te pueden contestar. Ajá. Si puedes hacer preguntas de O categoría. puedes decir paso. O puedes decir. Yo voy respondiendo por acá por el micrófono, escribo. Sí, tú puedes hablar. ¿Cómo? Hay alguien. Por el micrófono. Tú sí puedes Por el hablar. micrófono. Listo. Vale. Entonces Bueno. empecemos. No hay que borrar el chat porque como él no estaba, él no tiene ese registro de chats. Sí, yo Entonces, solo veo el de Kung Fu Panda y ya, no veo más. Sí, tranquilo, solo es ese. Entonces, a la 1, a las 2 y van a empezar, esperen un momento, van a empezar en el orden inicial, que fue por la de Si Lina quieres, yo María, las voy mandando en orden. las que ellos dieron, listo. Sí. Vale. Entonces empezamos con esto. 1, 2, Empezó el tiempo. Uy, ¿eso es qué, Narnia? ¿Hmm? Pero pues van mandando más, ¿no? Tú tienes que hacer preguntas. Ah, ya. Bueno, la X es una película, ¿no? ¿Es de acción? No. No, La bueno, película ¿cuál fue la es lo de respuesta a tu arriba. pregunta? entonces Sí. la del león es marica, un león. ¿Es de la Edad Media? Mm, León. León. No, ni idea. ¿Quieres pasar? Sí, pasar otra. Buscando a Nemo. Bien. Siguiente. Va otra. Cars. Rápidos y Furiosos. Bien. ¿Tiene que ver con personalidades de una persona? Ay, pero ¿por qué escribieron la respuesta? No, pero igual esa no es la respuesta. Pero está bueno, está bueno. Bueno, entonces, si es personalidades, ¿por qué me mandaron un chulito? Ujú. Ujú. No, yo iba a decir eso, fragmentado. Paso. Último minuto. Ay, esperen.
El rey, Narnia, el Rey León, el Rey León. Bien, queda alguna otra para la última? Sí, 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 quedan varias. Ratatouille. Bien, sigue. Quedan 20 segundos. Ay, esa es la del tigre que es como India, creo. No me acuerdo el nombre. Paso. Pero sí, esa es. Muy buena representación. Pero esa ya. No, ¿Ya? sería que intentaras adivinar alguna de las primeras. Esta es otra. Listo, la última. Intenta adivinar la última. No, esa última que... No, es algo de reinas, no sé, de moda. No. Bueno, ya se No, acabó el tiempo. listo. Perfecto. Bien, felicitaciones. Adivinaste 4 como de 8, más o Sí. menos. Bien. Muchas gracias, Julián, por participar. Dale, Y no. muchas gracias a todos y todas por la participación tan acertada, porque fueron buenos símbolos los que pusieron. Nosotros queremos que esta actividad inicial la vamos a atravesar con este tema que, si recuerdan, uno lo veía en el colegio, en la clase de lengua castellana o español, eran los elementos de la comunicación. Entonces recordemos que el primero de ellos era el emisor. El emisor es quien inicia ese ciclo de comunicación. ¿Quién era el emisor en este ejercicio de las adivinanzas? ¿Cuál fue el emisor inicial? Entonces el emisor inicial fuimos Aleja y yo, porque comenzamos a dar las instrucciones y dijimos qué iban a hacer. En ese momento, ustedes eran receptores. La comunicación es de ciclos, es decir, a veces soy emisor, a veces soy receptor. En ese orden de ideas, Julián se convierte después en receptor y ustedes en emisores a través del chat. Y asimismo después él se convierte en emisor al hacer preguntas y ustedes como receptores al responder, y es el juego de la comunicación. Entonces, emisor quién, receptor a quién, el tercero sería el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje inicial? Las instrucciones. Queremos que usted haga, alguien se postule como voluntario, estas son las instrucciones, por favor haz esto. Luego el mensaje se convierte en la película. Entonces ustedes deciden por unos emoticones y quieren transmitir un mensaje, el nombre de la película, que es el que él dice. El cómo, el canal que se utiliza. Primero estábamos utilizando la voz a través de este canal virtual, luego se convierte el chat en el canal y los emoticones como el código. Entonces el código son las reglas específicas para ese canal. No es lo mismo hablar español que hablar alemán, portugués, francés. Asimismo, dentro de una misma lengua hay diferentes códigos de lenguaje. No es lo mismo el lenguaje técnico que manejan los científicos, entonces el químico, el físico, el ingeniero, al lenguaje técnico que utilizan en ciencias humanas, el psicólogo, el sociólogo, asimismo el que utiliza el lingüista. Entonces hay diferentes códigos que se manejan. Usted no habla igual con sus amigos y compañeros, utiliza las mismas palabras para referirse a su jefe, a su profesor, a su mamá, a sus familiares. Entonces tenemos códigos diferentes. El siguiente está determinado por el contexto y es en dónde sucede ese ciclo de comunicación. Para el ejercicio que acabamos de hacer, ese contexto está determinado por el lugar. El lugar es donde usted está sentado físicamente, pero también hay un lugar virtual y es esta conexión que estamos dando a través de Google Meet. Asimismo, tiene que usted caracterizarlo en tiempos históricos. Entonces, en el 2020, en una fecha, en un día, pero no solo, sino miren por lo que estamos pasando del COVID-19. Entonces, usted compara contextos, no es lo mismo ahora que hace un mes, que hace 2 meses. Hay contexto histórico y nosotros somos sujetos históricos, estamos atravesados por no solo lo que hemos vivido desde que nacimos, sino todo lo que sucedió en el país, lo que nos le sucedió a nuestros papás. Entonces, ese contexto es muy importante porque va a determinar usted qué código maneja, qué canal utiliza, cómo se dirige al receptor al emisor.
Y finalmente, para hacer la introducción al siguiente tema, están los filtros y los ruidos. ¿Qué son los filtros y ruidos? Todo eso que va a modificar la intención del mensaje. Y esos filtros y ruidos se van a ubicar en cada uno de esos elementos. La invitación es a que todo lo que hablemos hoy, como todos los talleres, lo apliquemos tanto a la vida académica, que es el espacio en donde estamos, pero también a nuestra vida personal, en un futuro a nuestra vida profesional y en cualquier otro espacio. Listo, entonces como dice Gustavo, queremos hacer la introducción al siguiente tema, que es esa distorsión en la información que nosotros queremos transmitir y cómo se puede dar. Entonces, para eso, lo primero es entender que cuando inicia el proceso de comunicación, paralelamente a ese proceso de comunicación, también inicia el proceso de distorsión de esa información. Entonces, una cosa es lo que nosotros queremos transmitir. Entonces, en el ejercicio era, yo tengo la idea de transmitir ratatouille. Eso es lo que yo quiero transmitir. Escojo unos elementos y cuando los envío es, digamos, otra cosa. Entonces, la intención que el emisor quiere sería la primera parte, pero paralelo a eso, entonces también está lo que realmente dice. Entonces pasa que de pronto mandé un emoji más del que quería, entonces ahí ya se empieza a dar una distorsión de la información porque yo voy a pensar que puede ser otra cosa. Después, lo que el receptor tiene de esa información y luego, en el último paso estaría cómo el receptor asimila esa información. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, dentro de los ejercicios que hicimos, el primero era, ¿cuál fue el que no pudo adivinar él? La primera película, se me olvidó. Creo que era La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. La corona Entonces, del... sí, era la película La Bella y la Bestia. Entonces nosotros teníamos la intención de que él entendiera este mensaje de La Bella y la Bestia, pero el receptor, al analizar esas dos imágenes que estaban juntas, que era una princesa y un león, lo que entendía era, es un león y no, pues no logro entender qué es lo que ellos me quieren decir. Esto es un ejemplo básico, pero es para entender que en los procesos comunicativos que nosotros tenemos en nuestra vida diaria es algo que pasa todo el tiempo y es muy diferente lo que yo quiero transmitir a lo que muchas veces o a lo que muchas veces logro hacer al final. Entonces, como les decía Gustavo, en cada uno de esos emisor, mensaje y receptor tenemos algunas distorsiones y barreras que se pueden dar. Entonces, en el primer caso es el del emisor. ¿Qué barreras se pueden dar en ese emisor? La primera es que ese emisor tenga poca preparación. Entonces nosotros antes de poder hablar con Julián, lo que hacemos es no prepararnos, sino que cuando él llega empezamos a decir, ay, bueno, ¿quién manda algún emoji o quién intenta hacer algo? Entonces, no hacer el mismo nivel de nuestra comunicación, ya que no le vamos a mandar la información adecuadamente a él. El siguiente es desconocimiento. Entonces, en muchas ocasiones nosotros hablamos o queremos transmitir una información de algo que todavía no conocemos muy bien y esto pues va a producir que la otra persona no nos entienda de una forma adecuada. La siguiente, que está referida a la inseguridad y tiene mucho que ver con nuestras capacidades como tal. Entonces, a veces nosotros no confiamos de que nosotros somos capaces de transmitir ese mensaje y eso hace pues que se cambie. Entonces, si por ejemplo yo quiero vender algo, pero no estoy seguro de que ese producto sea bueno, lo que va a pasar es que con lo que yo dé de mensaje voy a dar a entender esa inseguridad frente a eso. Entonces, a veces a nosotros nos pasa cuando hablamos respecto a ciertos temas que esa distorsión se da cuando decimos la información, ya que nosotros mismos no creemos en eso que estamos diciendo. Lo siguiente es tener cuidado con el lenguaje no verbal y en esta parte pues hacemos la distinción de que está la parte que nosotros transmitimos por medio del habla o el código que sea que escojamos, pero aparte de eso, nosotros también con nuestro cuerpo estamos transmitiendo mucha información.
es imposible para nosotros como seres humanos no comunicar cosas. Entonces, hasta cuando hacemos omisiones, estamos comunicando información. Entonces, a veces, con el hecho de que yo me quede callado, le estoy diciendo muchas cosas a la otra persona. En ocasiones, ese emisor tiene mensajes contrarios con el lenguaje que utiliza verbalmente y el no verbal. Entonces, yo doy verbalmente un mensaje de felicidad, de que todos estemos tranquilos, pero no verbalmente me veo muy angustiado, muy nervioso, y eso va a hacer que las demás personas perciban el mensaje de una forma distinta. El siguiente es la predisposición. Y este lo quiero unir un poco con el último que tenemos ahí, y es el de efecto halo. Desde la psicología se habla de este efecto, que quiere decir que nosotros cuando conocemos a una persona, por alguna característica que tenga esa persona, en ocasiones le asignamos otras características eh, adicionales. Entonces, si yo acabo de llegar a esta charla y digamos que era presencial, y yo veo que hay una persona que me parece muy bonita, linda, digamos físicamente, puede que yo en ese sentido le atribuya unas cualidades como que creo que como es bonita es amable, como es bonita es buena gente, es inteligente, y eso nos pasa muchas veces en nuestra comunicación diaria. Entonces, cuando conocemos a alguien o entramos en contacto con un público distinto, las características que tenga ese público va a hacer que yo me comporte de una forma distinta. Entonces, eso influye en esa distorsión que se puede dar en el emisor, ya que yo puedo decir la información de una forma distinta teniendo en cuenta esa predisposición que tengo frente a la otra persona. Eso puede funcionar tanto en forma positiva como en negativo también. Entonces les estaba diciendo el ejemplo de si la persona me parece linda, ese sería un ejemplo de efecto halo en positivo, y el efecto halo en negativo sería si yo llego y hay una persona que no está vestida como yo esperaría que estuviera para una charla de estas, entonces va a hacer que yo me predisponga pensando que de pronto esa persona no debería estar ahí o puede hacer algo malo para la charla. Entonces, ¿cómo voy a comunicar esa información? En esta parte es importante que nosotros tengamos claro esas barreras de la comunicación para que podamos atacarlas y disminuirlas en mayor medida. ¿Cómo lo hacemos? Pues preparándonos, manejando esta seguridad. El lenguaje no verbal lo pueden mejorar mucho cuando uno intenta hablar frente al espejo y ve cómo es que se está comportando en su rostro respecto a esa información que quiere dar. El siguiente es las barreras en el mensaje. Entonces, lo primero que puede pasar es que sea un mensaje desestructurado. Piensen, en ocasiones nosotros intentamos transmitir cierta información a las personas, pero no lo hacemos de una forma que lleve un hilo conductor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la presentación del día de hoy, nosotros empezamos por dar los elementos de la comunicación. Una vez se hayan entendido los elementos, pasamos a decir las barreras, pero si nosotros diéramos el mensaje al revés, para las demás personas sería un poco más complicado de entender. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Empezamos de pronto por un tema que necesitaba cierta explicación o pasamos entre temas, lo cual puede generar que ese mensaje no sea claro para las personas. El siguiente es que sea un mensaje incompleto. Entonces yo doy la mitad de la información y espero que las personas entiendan o se imaginen el resto de la información. Y esto es algo que nos pasa constantemente también, es yo le digo a una persona que haga cierta cosa, por ejemplo, vamos a pensar en un grupo de trabajo. Entonces, compañeros, ¿qué les parece si leemos? Y cuando nos reunimos nos damos cuenta que yo no di la información completa y lo que yo quería que leyéramos todos era sobre el tema de habilidades blandas o habilidades sociales que vamos a trabajar el día de hoy, y unos compañeros leyeron fue sobre otra cosa, pero lo que pasó ahí es que el mensaje no fue completo para ellos y se dio mucho campo para la interpretación.
El siguiente es que sea inoportuno. Entonces, en ocasiones hay mensajes que no se deben dar en cierto momento. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hablar con el profesor sobre algo que pasó en mi grupo de trabajo, de pronto no es el momento adecuado cuando esté en la mitad de la charla y todo el mundo nos está escuchando, sino en otro momento, ya que yo lo haga dentro de la clase y todo el mundo está escuchando, puede generar una barrera también por parte de él, como de no voy a escuchar en este momento porque no es el momento adecuado. Y el siguiente es el excesivo de información. Entonces, a veces damos tanta información en el mensaje que la información verdaderamente importante se pierde. Entonces, si nosotros queremos comunicarle una idea a nuestros compañeros o a un profesor, a veces, por ejemplo, escribimos correos muy largos en donde esa información se puede perder. Entonces, yo le cuento toda la historia, todo lo que sucedió con muchos detalles y realmente lo que quería hacer era que él entendiera que no tengo internet. Entonces, hubiera podido hacerlo de una forma más sencilla donde esa información hubiera sido mucho más clara. Por último, están las barreras que se pueden provocar en el receptor. Entonces, esta es una invitación también a que cuando nosotros seamos receptores, tratemos de disminuir estas cosas que yo les estoy diciendo. Y la primera es no estar atento. Entonces, si yo no estoy poniendo atención, lo que va a pasar es que luego me va a ser más difícil recuperar esa información y saber exactamente qué era lo que me estaba diciendo la otra persona. Eso puede ocasionar también que yo le conteste cosas que no estamos hablando y genere algo negativo ahí dentro de esa conversación que se estaba dando o esa comunicación que queríamos tener. Entonces, estar atento cuando uno está hablando con una persona es muy importante para minimizar esa distorsión de la que les estoy hablando y es cómo yo como receptor interpreto esa información que me están diciendo. El siguiente, pues es el efecto halo, pero también para el receptor. Funciona de la misma forma. El hecho de que la otra persona tenga alguna característica puede hacer que yo interprete lo que esa persona diga de una forma diferente. Entonces, por ejemplo, él dice, llega una persona, digamos, insisto con el tema, con el ejemplo que ya habíamos trabajado, y es él está vestido de una forma extraña. Que digamos yo no esperaría de un conferencista o alguien que va a dictar un taller. Entonces, cuando pasa a empezar a hablar, dice algo sobre que es importante que ayudemos a las demás personas. Entonces, yo al ver esa información, lo que interpreto es como, uy, pero esa persona quiere robar mi dinero o hacer algo malo de lo que yo tengo, y puede ser que no interprete bien la información que esa persona estaba dando y fuera muy importante. Entonces, tenía un nuevo programa para poder ayudar a las personas, pero simplemente por esa característica que tiene, yo me dejé llevar y no estoy atendiendo a la información que tiene que darme. El siguiente es hacer inferencias. Y eso pues, nos pasa comúnmente en todas nuestras relaciones. Y es nosotros intentamos atribuirle cosas a lo que nos dicen las personas. Esto tenemos que intentar que sea lo menor posible, o sea, siempre hacemos inferencias sobre lo que dice la gente, pero debemos tratar que eso sea, digamos, lo más apegado a la realidad. Entonces, si una persona me dice, es que yo estoy cansado, digamos, uno puede entender que la persona está cansada, pero a veces hacemos inferencias mucho más grandes sobre, es que Gustavo está cansado porque no ha dormido hace 8 días. Y esa es una información que él nunca nos dio, pero yo lo infiero de lo que está sucediendo. Entonces, en esta parte es importante que nosotros le hagamos saber a nuestro emisor constantemente qué es lo que estamos infiriendo de lo que nos está diciendo. Entonces, si yo estoy teniendo una charla con mi compañero Gustavo y él me dice una información, es bueno que yo haga una retroalimentación como receptor sobre entiendo que lo que me estás diciendo quiere decir tal cosa, ¿estoy bien? O tú estás queriendo decir otra cosa. Esto permite que empecemos entre los dos a bajar un poco esa distorsión en la comunicación de la que les estoy hablando para que el mensaje llegue lo mejor posible hacia la otra persona. Porque recuerden que esto es un ciclo. Entonces, si yo empecé dando un mensaje y la otra persona, digamos que interpreta el 50% de lo que yo quería decir, luego cuando él haga el retorno, para mí, va a bajar y cada vez va a ser menos
comunicación efectiva de la que estamos hablando el día de hoy y pues va a generar efectos negativos en esas relaciones humanas. Por último, tenemos lo que son las falsas expectativas y las experiencias anteriores. Entonces, estas dos tienen que ver con cosas que nos anteceden y es que dentro de la comunicación nosotros no somos unas tablas rasas en las cuales se inserta una información y nosotros la analizamos racionalmente y tomamos en cuenta todas las posibles opciones y tomamos una decisión para decirle a la persona. Lo que pasa en esto es que esa información que la persona nos da se pasa por todas las expectativas que nosotros tenemos, todas las experiencias anteriores, y eso hace que nosotros interpretemos las cosas de una forma distinta. Para esta parte, queremos que por favor puedan ingresar a la aplicación de Menti. Y van a escribir el siguiente código. 160817. Y van a contestar la pregunta que está ahí. Entonces, primero que todo, hay una situación que les vamos a explicar, que es la siguiente. Entonces, en este caso, dime. No. En este caso, les acaban de entregar un parcial, digamos de TPI, les hicieron un parcial, se lo acabaron de entregar, ustedes lo están revisando y al compararlo con un compañero o compañera, se dan cuenta que hay una respuesta que ustedes tienen marcada como mala, pero a esa persona le pusieron que estaba bien. Entonces, la pregunta es, ante esa situación, ¿ustedes qué harían? Y las respuestas, pues las pueden ver ahí. Entonces, la primera es no hacer nada porque nos bajan la nota a los dos con riesgo de perder la materia. Hablar con el profesor porque puedo convencerlo. No hacer nada porque todos los profesores de ingeniería son iguales. Y hablar con el profesor porque seguro ha estado distraído con lo del COVID-19. Entonces, por favor, cada uno y cada una conteste lo que le parece que sería más adecuado en esa situación o cómo actuaría. Sí, claro. Luisa, ¿podrías repetir las situaciones que no pude escuchar? ¿Qué era? ¿Cuál era la No te introducción? preocupes. La situación es la siguiente. Dentro de la clase de TPI les hicieron entrega de un parcial y tú pues estabas revisándolo, viendo cómo te fue y en un momento, comparando con alguno de tus compañeros o compañeras, te das cuenta que una de las respuestas que a ti te marcaron como mala, esa persona la tiene bien. Entonces, ¿qué harías ante esa situación? Ok, muchas gracias. Dale, dale. Entonces esperemos un segundito mientras ella termina de contestar. Bueno, vamos a ver qué opciones hay. Listo. Entonces tenemos que la mayoría de las personas del curso se irían por hablar con el profesor porque yo puedo convencerlo, ¿ok? Siguiente opción más votada, no hacer nada porque nos bajan la nota los dos con riesgo de perder la materia. Y digamos que una persona respectivamente escogió la de no hacer nada porque todos los profes de ingeniería son iguales, o hablar con el profesor porque seguro ha estado distraído con lo del COVID-19. Entonces, bueno, empezando, porque las 4 opciones que nosotros les dimos, no sé si de pronto, bueno, me imagino que a ustedes se les deben ocurrir otras opciones, pero en este caso, las 4 opciones que nosotros les dimos estaban encaminadas
a algo que nosotros o se ha denominado las trampas de pensamiento. Como les estaba diciendo, las expectativas que nosotros tenemos respecto a un tema o nuestra historia de vida hace que nosotros tomemos decisiones y interpretemos la información de una forma distinta. Como seres humanos, en muchas ocasiones caemos en estas trampas de pensamiento y es unos pensamientos automáticos frente a los cuales nosotros no hacemos ninguna clase de reflexión y hacen que actuemos de cierta forma ante alguna situación o ante alguna conversación que estemos teniendo. Entonces, la primera de estas trampas de pensamiento es la visión catastrófica, que está relacionada con la opción de que no diría nada, porque podríamos perder la materia los dos y nos bajarían la nota. En este caso, y digamos que en los 4 casos es importante que ustedes puedan hacer ese proceso de reflexión sobre en qué trampa de pensamiento suelen caer cada uno de ustedes, porque no suele pasar. Entonces, digamos, esto a veces a las personas que tienden a ser un poco más negativas, tendemos a tener esta visión catastrófica de las cosas. Entonces, no voy a actuar porque sé que va a pasar algo malo y en todas las ocasiones pienso de esa forma. Entonces, eso me limita en no voy a hablar con mi compañero de trabajo porque igual él no va a cambiar. O no voy a hacer tal intervención en la clase porque puede que piensen que soy no sé qué, o bueno, como que tenga una repercusión negativa frente a la situación que se está dando. El siguiente son las etiquetas globales. Entonces, en este caso es pensar que cierto sector o las personas por pertenecer a cierta comunidad deben actuar o actúan en todas las ocasiones de una forma prescrita ya y que yo tengo el entendimiento de eso. Entonces, en este caso, pues estamos hablando de los profesores de ingeniería y es pensar que todos los profesores de ingeniería son iguales. Entonces, en este caso se referencia a que no cambias notas o según la afirmación. Pero nosotros le podríamos hacer otro tipo de asignaciones. Entonces, por ejemplo, pensemos ahorita con esto del COVID a las personas que trabajan en salud. Entonces, este anuncio que hizo el presidente en algún momento, que decía como que todas las personas que tuvieran alguna formación en salud tenían que salir a ser voluntarios o trabajar en lo que estaba pasando, simplemente por ser de este, digamos, gremio de la salud. En este caso, pues es caer en un error, ya que no todas las, o sea, las personas que pertenecen a ese gremio también necesitan comer, necesitan que se les paguen ciertas cosas, y no simplemente por esa vocación que tienen frente a una situación, todos van a querer ser voluntarios. Entonces, es pensar algo sobre una población y asignarle esa etiqueta global. Ese es un error en el que a veces caemos y con el que tenemos que tener mucho cuidado. El siguiente es la personalización, entonces esta está relacionada con que las cosas pasan por algo directamente relacionado conmigo. Entonces, en este caso yo puedo convencerlo, pero podría ser en negativo, no daría nada porque igual yo le caigo mal al profesor. Entonces, eso es culpa mía o es algo que está muy relacionado conmigo. O en otro sentido, podría ser también cuando nosotros nos culpabilizamos de las cosas que suceden. Entonces, por ejemplo, hoy no pudieron hacer la reunión virtual porque yo entré y por eso, no sé, se cayó toda la red. Entonces, es asignar respecto a cosas que pasan en la vida, atribuciones que son netamente personales. Y por último, está relacionada con la lectura del pensamiento, y digamos que estamos relacionados con la parte de la inferencia, es atribuirle cosas que la persona no está diciendo directamente, pero yo pienso que es así. Entonces, en este caso, es atribuirle que el profesor calificó mal porque estaba distraído por lo del COVID. Puede que simplemente el profesor no le interese lo del COVID o no esté preocupado por eso, sino sea otra cuestión la que está entrando en juego. Entonces, si por ejemplo yo quisiera entrar en una conversación con el profesor y lo primero que hago es ingresar con esto de, hice esa lectura de pensamiento, entonces yo le digo, profe, es que yo sé que usted en estos días
ha estado como muy distraído con lo del COVID-19, entonces por eso se equivocó haciendo esto. Eso lo que va a hacer es que de una se dé esa barrera en la comunicación, porque la otra persona pues me va a decir, no, pero yo no estoy distraído por eso, venga, miramos y puede que esté bien o esté mal, pero no tiene que ver directamente con eso. Entonces se puede dar una barrera ahí en esa comunicación. No sé si hasta este punto tengan alguna pregunta. Preguntan que si hay alguna respuesta que no caiga en una trampa de pensamiento. Dentro de las que les dimos, todas caían en una trampa de pensamiento porque pues les queríamos explicar esta parte. Pero la idea y la invitación que nosotros les hacemos es, lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es la trampa de pensamiento en la que nosotros más comúnmente caemos o en qué trampa de pensamiento estamos cayendo frente a una situación en específica. Entonces ahí nos tenemos que sentar un poco y reflexionar sobre eso. Ante esta situación que me está pasando, en qué trampa de pensamiento estoy cayendo. Entonces, si yo ya identifiqué que es visión catastrófica o etiquetas globales, uno lo que hace es empezar a identificar sobre qué está como cognitivamente sustentada esa afirmación. Y después de que hayas identificado si tiene sustento o no tiene sustento, plantear un pensamiento alternativo. Entonces, si yo ya sé que siempre caigo en esa visión catastrófica, me senté, miro que no hay posibilidad de que por esa nota pueda perder la materia, entonces, ¿qué cosa alternativa o qué pensamiento alternativo voy a plantear para que esté, digamos, en contraposición a esa visión catastrófica o etiquetas globales, sea la que sea la trampa de pensamiento que ustedes hayan identificado? A mí me gustaría adicionar que, como bien lo ha resaltado Aleja, esto es procesamiento de la información. ¿Qué quiere decir? En todo momento nos suceden estos como marcos. Es como ponerse unas gafas. En todo momento tenemos unas gafas y depende del color que tengamos, la emoción, el momento, quienes nos rodean, siempre tenemos unas gafas diferentes, con unos colores diferentes. Nosotros aquí le ponemos la etiqueta de trampas del pensamiento porque queremos que ustedes se den cuenta qué acciones desencadenan estos pensamientos. Pero hay otras que uno puede utilizar las mismas, como el mismo fenómeno, pero para positivo. Entonces, ¿qué tal que alguien diga, no, pero es que a mí me sirve generalizar, porque es que me aumenta la motivación? Y si yo digo, siempre que voy a intentar algo, lo más probable es que lo consiga. Ahí estoy utilizando una generalización y acompaña mi acción. Entonces, es solo una invitación para que usted haga conciencia sobre qué gafas le sirven para bien y qué gafas le sirven para mal. Vuelvo y repito, aquí les ponemos el nombre de trampas de pensamiento porque a veces lo que hace es que limita la acción o hace que uno caiga en un error a modo inicial, pero usted lleve su propio proceso respecto a cómo toma las decisiones. Lo que pasa ahí, digamos que por lo que traemos el tema a colación, es que cuando nosotros no somos conscientes de que caemos en esas trampas de pensamiento, pues generalmente nos comunicamos de esa forma y podemos caer en esos errores. Entonces, el poderlos identificar nos permite ser conscientes de eso y poder hacer algo al respecto y no hacer como ese pensamiento automático de no hacer nada por tal cosa o actuar rápidamente sin pensar en esa trampa en la que estoy cayendo. Lo otro es que hay que pensar en mi trampa de pensamiento, pero también pensar en la trampa del pensamiento del otro. De los otros. Que va a ser ese prejuicio, esa inferencia, todo eso que ahorita más adelante lo vamos a profundizar un poco. Vuelvo y repito, entonces vuelven a preguntar que cuál hubiera sido la respuesta sin trampa de pensamiento. Aquí le ponemos el título de trampa de pensamiento porque la información es necesaria que sea enmarcado en algo. O sea, el sistema cognitivo lo que hace es que entra la información a partir de uno de esos canales de aprendizaje que vimos la vez pasada, que son los sentidos. Igual no son solo 5 sentidos, sino hay muchos sentidos. Y esa información entra y se asocia a otra información que ya existe. Entonces, siempre va a haber trampa de pensamiento. Lo que sucede es cómo justifica eso la acción y esa acción qué consecuencias tiene.
consecuencias para bien. Está bien que le digas al profesor, está bien que no le digas, está bien que le digas, pero de esta manera. Entonces, nunca va a haber una opción sin trampa de pensamiento. Pues como para responder un poco a la pregunta que tienen de cuál hubiera sido la respuesta correcta frente al ejercicio, como que lo primero es, no hay una respuesta correcta, 100% o incorrecta del todo. La cuestión aquí es lo que les digo, tomarse ese tiempo para reflexionar sobre la situación. Entonces, de pronto uno puede pensar, lo que les decía, de pensamientos alternativos. Entonces, si en un primer momento lo que yo pensé fue, de una no voy a hacer nada porque nos bajan la nota, uno puede decir, no, espere, estoy cayendo en esta visión catastrófica y más bien me voy a tomar un tiempo para mirar, rectificar el ejercicio, lo rectificamos con el compañero y miramos a ver si qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, y si ya está, o sea, si sí estaba bien y en los dos casos está bien, pues puedo ir a hablar con el profesor, pero la idea es que ese tipo de decisiones no las tomemos en automático, sino que nos tomemos el tiempo de pensar sobre por qué nosotros tomamos esas decisiones y después de eso sí actuar pues con lo que ustedes crean que es lo más adecuado en ese momento, porque no tenemos todos los datos. La situación también es muy limitada. La idea es que ustedes puedan analizar los datos más tranquilamente y para cada situación que tengan. No solo funciona para esto de hablar con el profesor, sino en muchas ocasiones, todo el tiempo. Vale. Muchas gracias a ustedes por sus preguntas. Esa es la invitación que hacemos a que esto no se vuelva de un solo lado. Ya no creemos en esas prácticas educativas en que nos paramos acá a hablar y a llenarlos a ustedes de contenidos como una vasija, sino que esto lo construimos entre todos y la invitación, vuelvo y repito, es a que sigan haciendo preguntas y no solo preguntas, también recibimos aportes. De pronto conoce más del tema o quiere poner un ejemplo. Continuamos con el tema de habilidades emocionales, ya que ustedes mencionaron por ahí la película Intensamente. Vamos a utilizar... ¿Empezamos por el ejercicio? Para que la tengan en cuenta entonces a lo largo de lo que vamos a explicar. Vamos a realizar un corto ejercicio para el cual necesitamos un voluntario o voluntaria. Esta personita va a escribir ahí en el chat yo. ¿Qué va a hacer esa persona? Nosotros le vamos a poner una situación y a partir de esa situación la idea es que identifique ciertas cosas emocionales. ¿Alguien entonces quiere participar? La idea es que tenga la disponibilidad de micrófono. Escriba porfa yo. Voluntario, voluntaria. Bueno. Eliana, porfa, abre tu micrófono. Ya. Hola, Eliana, ¿cómo Hola. va? ¿Me escuchas bien? Bien, sí, gracias. Vale. Eliana, te voy a pedir que ahí en el chat escribas 2 números, porfa, del 1 al 6. O dilos. No, es para... Sí, Ok, bueno. ahora bueno, 2 y 4. 2 y 4. Listo. Entonces, a partir de estos 2 numeritos, vamos a construir una historia. Tenemos aquí unas opciones. Entonces, dijiste 2, cafetería. Y dijiste 4, Tropel. Fui sorpresa. tropel sorpresa. Mentira. Bueno, vamos a construir entonces la historia. Para esta historia vamos a participar Alejandra y yo. Y yo te voy haciendo unas preguntas y tú respondes respecto a lo que tú crees. No, este ejercicio es igual que todos los que hacemos, no tiene respuesta correcta, sino que depende de la respuesta y analizamos que con esto, que con esto otro. Resulta que vamos a decir que esto sucedió antes de que todo esto sucediera, en el segundo semestre del 2019. Cuando todavía estudiábamos. Cuando todavía Hace años. estudiábamos, trabajábamos, habitábamos la calle.
Y estábamos en la universidad, en la Facultad de Ingeniería. Nosotros hacemos estos talleres no solo con ustedes, sino con estudiantes, la mayoría con estudiantes de primer semestre. Resulta que salimos de un taller, y Alejandra estaba estudiando su especialización en, ¿cómo se llamaba tu especialización, Alejandra? Acción sin daño y construcción de paz. Entonces, Aleja, a veces hablábamos de lo que le tocaba, lo que no le tocaba hacer de la especialización. Estábamos sentados en la cafetería cuando le llega al WhatsApp, resulta que tenían un grupo pues, los de la especialización, y le llegó y le dijeron que la profesora había subido a una plataforma que ellos utilizan en Moodle, por ejemplo, y les había mandado un quiz sorpresa, el cual tenían que llenar en una hora nomás. O sea, en su hora de almuerzo tenían que llenarlo, y que le había pedido el favor a una compañera que lo pusiera en el grupo de WhatsApp. Comenzamos con las preguntas. Eliana, ¿entendiste la historia más o menos de lo que sucedió? Sí, Vale. sí, señor, sí la entendí. De esas emociones que están ahí en la columna de emoción, ¿cuál crees que sentiría Alejandra con esta situación del quiz sorpresa que tiene que llenar en una hora? Pues nada más con esa información, Sí. pues yo diría que sí, pues sorpresa inicialmente. Inicialmente. ¿Por qué crees que ella sentiría sorpresa? Porque es una situación que no se esperaba, que alteró como su agenda, lo que tenía planeado hacer, ella no se lo esperaba. Entonces, sí, o sea, es un evento que ella no planeaba, entonces va a ser en principio sorpresa. Perfecto. Después de que tú dijiste inicialmente sintió sorpresa, ¿qué puedes sentir después? Después, o sea, pues ya lo diría, es dependiendo el quiz, ¿sí? O sea, me refiero a que puede sentir, dependiendo si sabe o no sabe la respuesta, puede sentir tristeza o alegría. Escoge una y dime por qué podría sentirse tristeza y alegría. O alegría. Bueno, por ejemplo, alegría puede sentir si sabe la respuesta. O no, creo que alegría no, de pronto miedo. Que ninguna de ¿No? las dos, creo que miedo. ¿Por qué podría Miedo sentirse? ante la situación inesperada a la que se está enfrentando, porque ella pues no está preparada y no sabe qué va a pasar, no sé si le va a ir bien, no sé si le va a ir mal. Claro, y estaba relajada. Exacto, entonces sorpresa y miedo. Sí, uno cómo podría reconocer en la cara, en el cuerpo de Aleja que tiene miedo. No sé, de pronto, literal, si es en la cara, como tensas las cejas, fruncido el ceño, tensas las cejas, de pronto con los labios tensos, o sea, como juntos. Ujú. Y así. Perfecto. ¿Qué podría decirle yo a Aleja? Esta es la última pregunta, para que ella no sintiera miedo. Tanto. Por tanto miedo, no, pues podría decirle que confíe en sí misma, en lo que sabe. Más que todo, la confianza es lo que quita el miedo. Perfecto. Muchas gracias, Eliana, por tu participación. Ok, Muy buenos aportes. Hasta aquí entonces cerraríamos esta actividad y vamos a atravesarla con los conceptos que traemos hoy. Si quieres, cierra tu micrófono, por favor. Les ¿El mío? había el de Eliana. Ah, No, el tuyo no. Y les había solicitado que porfa recordaran la película Intensamente, que era una de las que tenía por adivinar el compañero en la actividad inicial. Ahí aparecen 5 emociones. Nosotros el día de hoy les traemos un brochazo de las emociones, de la teoría de las emociones básicas, la cual dice que son 6. Ahí están las 5 que aparecen en la película, que en la película se llaman alegría, temor, desagrado, están las 5. Y asociado también a sorpresa.
Las emociones, se dicen que estas son 6 emociones básicas porque en algún momento un investigador se fue por todo el mundo indagando cuáles eran las emociones que más se repetían en los seres humanos, hasta llegar a ciertas comunidades indígenas y aborígenes que no habían tenido contacto, pongámoslo entre comillas, con la civilización. Entonces estaban como medio intactas. Y en esas culturas encontró que estas emociones se expresaban en el cuerpo y le tienen un nombre. La emoción en la vida funciona como energía. Los animales tienen emociones. Recuerden cuando uno está viendo documentales en cualquier programa y ve que un animal depredador se acerca a intentar comerse la cría de otro animal. Entonces, no hay nada peor que una madre en la naturaleza defendiendo a sus hijos, ¿sí? Un oso, una leona, el elefante, el ciervo, cuando intenta defender a sus hijos, tiene una energía que es la energía de la emoción, que es miedo, y la función es proteger en el términos de que tengo que enfrentar o escapar del estímulo que me está provocando esa emoción. Así uno podría hacer con todas. Resulta que en los seres humanos lo que sucede es que están los sentimientos. La investigación respecto a sentimientos de animales ha avanzado, se ha quedado, pero no se presenta todos los rasgos como si en los seres humanos. Entonces, esa emoción que está diseñada para que dure un momento se transforma en algo más que perdura, más largo. Entonces, la felicidad se puede convertir en amor, el miedo se puede convertir en una fobia, la tristeza se puede convertir en estados de depresión, la ira en resentimiento. Uno podría combinar emociones. Entonces la frustración es la combinación entre ira y tristeza, ya que quería cumplir un objetivo y no lo logré. Entonces, esto de la teoría de las emociones es súper diverso, súper grande. ¿Qué queremos nosotros que ustedes eh, se lleven y tengan en cuenta? Entonces, en las habilidades emocionales, lo que sucede es que la primera habilidad emocional, por favor, pásalo a la primera diapositiva y las explico todas, a las de las habilidades emocionales. Lo vamos a Ya lo entender pasé. con el ejercicio que hicimos donde participó Eliana. La primera habilidad emocional es percibir las emociones, eso significa ponerle nombre. Yo le pregunté, ¿qué emoción crees que sentiría pues al saber de que tiene quiz sorpresa? Ella dijo, miedo. Ponerle nombre eso es percibirlas. Uno dice, pero eso es muy fácil. Resulta que para los niños no. Un niño hace una pataleta y tú le preguntas, ¿qué sientes? Y un niño está aprendiendo a hablar y él todavía no sabe decir, tengo rabia, ¿sí? O estoy triste, o estoy frustrado. Más complejo aún. La siguiente es comprender el por qué. Ven, ¿y por qué crees que ella se sorprendería? Pues porque no lo esperaba. Y también puede sentir miedo. Bueno, ¿y por qué crees que puede sentir miedo? Porque puede que no sepa o puede que sí sepa. Entonces miren cómo ella utilizó percibir, ponerle nombre, comprender el por qué. La siguiente, manejar. Y es cuando hablamos de gestión del tiempo, nosotros les damos la recomendación del camino de los medios. ¿Qué implica el camino de los medios? Cualquier extremo es malo. Llevar la emoción al extremo es malo, cualquier emoción. Si ella llevara el miedo al extremo, hace que se pasme y entonces diga, no, no, yo no voy a presentar el quiz. Ven, pero tú puedes confiar en ti, sí, o sea, hazle. No, 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 yo no quiero. Y la lleva al extremo y no utiliza esa energía, ni escapa, ni enfrenta, o por el contrario, está utilizando la energía para escapar. Y resulta que ella podía enfrentar ese estímulo y le iba a ir bien, porque pues a Alejandra le gustaba lo que estudiaba y era buena y sabía, entonces no tenía por qué tener miedo. La siguiente es utilizar las emociones y es cada emoción tiene una energía. Usted estas habilidades emocionales las puede utilizar en usted mismo o en otra persona. Entonces, a través de esas emociones puede que la gente haga algo. Ahorita ya vamos a ver a profundidad esta parte, que es la que vamos a ligar con comunicación. Y finalmente expresarla y ponerle nombre. Bien, Aleja, ¿y tú cómo te sientes de que te hayan puesto un quiz en una hora a la hora del almuerzo? No, pues la verdad yo tengo rabia, ¿sí? Porque me parece que la profesora es muy injusta. Imagínense si no me cuentan por WhatsApp, es ponerlo dialécticamente. Hasta aquí entonces iríamos con el brochazo de la explicación de habilidades emocionales. ¿Para qué nosotros hablamos entonces de habilidades emocionales? Porque lo queremos relacionar con la comunicación y con los elementos de la comunicación. Bájalo porfa hasta la partecita de comunicación y emociones.
ahí. Recordando los elementos de la comunicación, miren cómo en cada uno de esos elementos pueden mirar cómo se relacionan esto que hemos hablado. El buen emisor. Ya Aleja nos decía el efecto halo. Y es que si usted tiene una sonrisa mientras expone o mientras está hablando, lo más probable es que esa persona del otro lado le comience a atribuir más características positivas. Si usted está exponiendo o está hablando, está diciendo algo, y su rostro es de cansancio, su rostro es de rabia, pues eso mismo va a transmitir en el mensaje. Entonces piense qué debe tener como buen emisor. Asimismo, identifique en otros qué características le gustaría tener usted. Tal profesor me gusta cómo habla de tal tema, o cómo se viste, de qué manera utiliza las manos al hablar. Ya vamos a hablar del lenguaje corporal. ¿Quién es su receptor? Eso pasa por identificar ese quién. ¿Son estudiantes de ingeniería también? ¿Son estudiantes de primer semestre, de último? ¿Es solo su docente? ¿Su docente en qué está especializado? Estoy en un espacio informal. ¿Esta persona qué estudia? ¿Esta persona tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿Le puedo hablar de tal ejemplo? ¿Conoce tales temas? Entonces, piense a quién le está hablando. Uno no puede tener una fórmula para hablarle de la misma manera a todo el mundo. Tenga claridad en el mensaje. Aleja también les dijo esos ruidos que pueden existir si usted no está preparado, si usted no tiene claro, si usted desde antes no hizo un ensayo de grabarse, de exponer entre los mismos grupos, porque en el paso de todos los elementos se va a perder mucha información y va a llegar una pequeña cantidad a ese que era el receptor. Utilización del canal adecuado, si va a hacer una presentación en PowerPoint, si va a hacer un Prezi, si voy a utilizar generadores gráficos, si voy a poner a hacer a la gente cosas. Piensen nosotros cómo hacemos estas presentaciones, cómo el profesor hace la presentación, o usted fue una exposición de tesis, o siempre intente aprender de otros. Solicitar la retroalimentación, esto es muy importante en la medida de vez en cuando haga la pausa y pregunte, ¿me estoy haciendo entender? ¿Me lo puedes explicar en tus palabras? ¿Me lo puedes dibujar? ¿Sí? Si usted está explicando una fórmula, mira, ahora hazlo tú. Pregúntese qué tanto de eso que usted te está diciendo, está intentando llegar al otro, efectivamente está cumpliendo ese objetivo. Y finalmente, mover las emociones. Si la emoción es una energía que usted la puede movilizar a beneficio de algo. Piense cuando usted está exponiendo una problemática de un proyecto de investigación. Y dice, resulta que esto que estamos generando es para el cáncer de piel. Ustedes, según los datos que indagamos en tal fuente, de aquí a 5 años, a 10 años, la población va a comenzar a aumentar se va a comenzar a identificar mayores tasas de cáncer de piel, porque es que el sol, la contaminación, quiere decir que de aquí a 20 años, de aquí a 30, usted está movilizando el miedo, y no lo está movilizando a un extremo de paranoia, no, está hablando en términos de factores de riesgo, pero usted le vende entonces su idea diciéndole, resulta que estos químicos, esta fórmula, esta a base natural, esto, que tiene la comprobación en el laboratorio, en la cosa, va a ayudar a disminuir de esta manera. Usted tiene algún familiar, alguna cosa, pues resulta que entonces usted ya reemplazó el miedo por una esperanza que es vinculada a la felicidad. Entonces, también tiene que pensarse cómo la información usted va a jugar con la sorpresa, y es la forma en que usted presenta las cosas. Es decir, la gente está acostumbrada a ver siempre en PowerPoint, y usted utiliza un programa, una gráfica que nadie esperaba, pues va a hacer que aumente la atención. La energía de las sorpresas de atención. Vamos entonces a ir cerrando esta parte respecto al lenguaje corporal. ¿Cuáles son las recomendaciones respecto al lenguaje corporal? Pon la siguiente, por favor. Empezar con la expresión facial de las emociones, de lo que hablábamos de el efecto halo para bien o para mal. ¿Dónde ubico mis manos? Si las ubico a los lados, en el bolsillo, si las muevo mucho, entonces estoy demostrando ansiedad. El pie, ¿hacia dónde miro? Estoy mirando a cada uno de los participantes como si fuera un ventilador, esa es la idea, haciendo contacto visual con cada uno. Ahorita que me quedé solo en un punto, o solo miro al profesor. ¿Sí? La postura corporal, si
estoy encorvado, si estoy recto, si estoy sentado, cruzo la pierna, todo eso habla y potencia o debilita lo que estoy comunicando. La proxemia con la persona, entonces no es lo mismo si le estoy hablando a 2 metros, así le estoy hablando aquí de frente y ya me acerco mucho y estoy invadiendo ese espacio personal. Si me muevo por todo el espacio, la respiración, la entonación, el volumen, todo eso hacen parte de los aspectos en términos presenciales. Pero nosotros también traemos unas recomendaciones para los tiempos que vivimos de espacios virtuales. Nosotros recomendamos mucho, la verdad aquí le puse como al principio, y varios de nosotros y nosotras tienen foto ahí con el correo electrónico de la U. La invitación es a que ojalá todos pudiéramos tenerla. ¿Qué sucede? Mientras yo estoy hablando, ustedes al menos ven ahí una persona ahí sentada con una gorrita. Eso hace que tengan un imaginario de alguien, de una persona que habla. Si aparece un nombre, aquí ya comienza a haber ruido en la información. Lo ideal sería que nos estuviéramos mirando por cámara, pero eso implicaría que podría bajar la calidad del internet, la situación. Entonces, cuando ustedes se reúnan en grupo virtual, tengan encendida la cámara, si no se presentan dificultades. Esto disminuye un poquito todas estas prácticas sociales que podíamos hacerlas y ya no las estamos haciendo. Haga pruebas de audio previamente al dispositivo que va a utilizar, pregunte como, asignen roles de, bueno, si me quedo sin audio, usted me dice, me llama, usted también tiene la presentación, entonces prevean todos esos escenarios posibles. Practiquen, ya les dijimos, grábense, expónganse entre ustedes, interactúe con su receptor, entonces no es solo usted aquí hablando, sino de vez en cuando, bueno, tienen participación. Pepito, tú hablaste de tal tema, me gustaría saber, interactúen, ¿sí? O al docente también pueden hacerle preguntas para que participe. Asimismo, pues no solo en estos ambientes, sino cuando se reúnan con amigos, con otras personas a través de lo virtual. Y solicite esa retroalimentación que también ya hemos hablado bastante. Listo. Cerrando un poco, ya este tema de la comunicación, queremos terminar por hablar un tema que es la implicación emocional del mensaje. En este caso, los mensajes que nosotros damos a otras personas tienen unas implicaciones, como ya lo vimos anteriormente, con estas habilidades emocionales, frente a esa emocionalidad de las personas. Entonces, puede que en ocasiones los mensajes que nosotros les damos abran o tengan apertura frente a lo que se está diciendo, mientras que otros mensajes que nosotros damos cierran a la persona frente a lo que se quiere tratar. Entonces, en este caso, esta información que les vamos a dar también está muy relacionada con el tema de la asertividad que vimos en la clase pasada, y es cómo yo voy a dar un mensaje a otra persona y que eso no haga que esa persona se cierre y ya no siga hablando al respecto de lo que se quiere tratar. Entonces, aquí ustedes encuentran una diferencia entre los mensajes tú y los mensajes yo. Los mensajes tú están encaminados a culpar a la otra persona. Entonces, lo que pasa es que tú siempre llegas tarde. Lo que pasa es que tú eres muy fastidioso o eres muy cansona. Todo eso son evaluaciones que nosotros hacemos sobre la conducta de otra persona, pero estamos culpando a esa persona. Entonces piensen un poco en que, como hemos hablado el día de hoy, hay cosas que a mí me molestan, pero a otras personas no. Por mi experiencia de vida, por las formas en que yo identifico que se deben hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, hay un grupo en donde a ninguno le molesta o la mayoría no se molestan porque alguien llegue tarde y puede ser perfectamente normal, pero a mí sí me molesta, ¿cierto? Entonces, la acción no está en culpar a la otra persona, sino de expresarle lo que esa conducta me hace sentir a mí. Y esos serían los mensajes yo. Entonces, para terminar un poco de clarificar, los mensajes tú, entonces, como les decía, están encaminados a culpar a la otra persona, se dan evaluaciones sobre esa conducta, si es buena o mala, y esos mensajes, ese tipo de mensajes, lo que va a hacer es que la persona con la que estamos hablando tenga sentimientos negativos frente a lo que yo le voy a expresar,
y tenga una actitud de resistencia. Entonces, si yo quería que habláramos sobre el tema de que está llegando tarde y yo empiezo diciéndoles que tú siempre llegas tarde, esa persona va a entrar en resistencia y en esos ciclos de violencia que hemos hablado la vez pasada, que es, no, yo no estoy llegando tarde, ¿y cómo voy a empezar a atacar ese argumento que la persona está diciendo? Mientras que los mensajes yo expresan sentimientos, opiniones y deseos propios. Entonces, yo siento tal cosa, yo opino que deberías hacer tal cosa, me gustaría tal otra, y todo enfocado desde lo que nosotros estamos sintiendo, sin evaluar a la otra persona. Entonces, en este sentido, sí, digamos que hacia donde hemos querido ir el día de hoy con esta presentación, es a entender un poco que esa comunicación depende mucho de lo que nosotros pensamos. Entonces, por eso, la idea es que nosotros tratemos de expresar siempre esas ideas desde el yo y no desde las otras personas. Para esto, nosotros hemos traído algo que se llaman las afirmaciones yo, y son una serie de pasos que son muy buenos para utilizar en caso de que ustedes quieran comunicar una idea que pueda llegar a ser problemática a algunas personas. Entonces, tomemos como ejemplo el del día de hoy, que fue que a mí me apareció un quiz sorpresa, y que, digamos, pensemos en que yo no lo puedo hacer en la hora que dieron. Entonces, daban una hora para acabarlo, pero yo lo vi a la media hora y ya tenía que entrar a otro taller. Entonces, me era imposible llenar el quiz en ese momento. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para comunicarle a mi profesor o a mi profesora que no voy a poder realizar eso en ese momento? Entonces, lo primero es identificar cómo me siento. Entonces, bien lo había dicho la compañera, en ese momento lo que se podría sentir es miedo, ¿cierto? O, no sé, cada uno identifique en su situación qué podría sentir en ese caso. Entonces, el primer paso es identificar, percibir, recordemos la primera habilidad, qué es lo que yo estoy sintiendo frente a la situación. Entonces, yo me siento con miedo, y en qué situación. En esta parte es muy importante que tengamos claro que debemos poner exactamente la situación, no una generalidad, que sería una trampa de pensamiento en la que a veces caemos, o no especificar bien cuál es la situación. A veces nosotros, cuando lo dejamos muy amplio, entonces yo digo, yo me siento con miedo cuando tú le digo al profesor o profesora, cuando tú eres irresponsable y mandas el quiz sin avisar. Eso, digamos que, aparte que cae en una generalidad, porque estoy diciendo que siempre es de esa forma, eres irresponsable. Por otro lado, el término irresponsable se puede entender diferente para esa persona y para mí. Y recuerden que, digamos, el mensaje muy claro del día de hoy es que nosotros debemos intentar ser los más claros posibles y dejando la menor capacidad a malinterpretaciones por parte de las otras personas. Entonces, en este caso es especificar la situación. Yo me siento con miedo cuando tú, digamos, enviaste el quiz el día de hoy a tal hora, porque, y en esta parte es intentar que la otra, o sea, yo ya lo comprendí, porque mi emoción, la habilidad, y ahora quiero que la otra persona lo pueda entender. Entonces, para que esa persona no haga inferencias o intente esa lectura de pensamiento de la que habíamos hablado, que es una trampa, yo se lo voy a explicar. A veces nosotros pensamos que las otras personas saben por qué nos sentimos así y no. Para cada uno de nosotros puede ser distinto. Entonces, por ejemplo, en este caso, puede ser para mí porque no tenía el tiempo necesario, ya que tenía una reunión a tal hora y tenía que volver a otra en ese mismo momento. Pero, por ejemplo, también podría ser porque no estaba preparada para esa situación. Para cada persona es un porqué distinto, dependiendo de su situación. Luego, la invitación es a ponernos en los zapatos de la otra persona, y esto también va a permitir un poco esa empatía de tanto de la parte del receptor como de nosotros como emisores, y es, entiendo que debes sacar notas rápidamente y todavía no hemos avanzado en esa parte,
Por último, no solo nos quedamos en demostrar la situación, sino que indicamos una posibilidad. Entonces, en este caso y me gustaría que para próximas ocasiones nos pudieras avisar con un poco más de tiempo, puede ser un día o dejen más tiempo para hacer el quiz. Por último, la idea es abrir la conversación. Entonces, ¿tú qué sugieres? ¿Qué piensas? Y ya ahí se puede empezar a entablar esa conversación con la persona que se quiera, digamos, dar la información en ese momento. No sé si tienen alguna pregunta de estos pasos. ¿No? Pues espero que los puedan utilizar. Es algo que funciona muy bien, sobre todo en esta parte también a veces como con personas que tenemos vínculos o relaciones emocionales fuertes. Sirve bastante el hablar desde ese yo, desde esas afirmaciones yo o mensajes yo, y no acusándola simplemente sobre algo que sucedió y puede que a mí me afecte, pero a esa persona no. Listo. Comentarios, sugerencias, aportes. Pues yo pienso que como nosotros estamos trabajando en grupo, yo quitaría la primera parte, yo quitaría el yo, porque y se la pondría más bien como el grupo se afecta de una manera negativa, porque si a mí, o sea, si a mí alguien me dice como yo me siento con rabia y tú no contestas a tiempo, pues yo como que, o sea, pues eres tú y nadie más te apoya en esa, o sea, digamos, si lo apoyan, pues sí, pero si nadie más te apoya en esa afirmación, que es lo que yo denoto con tu expresión, pues de pronto no te va a poner como tanto cuidado, o sea, yo la cambiaría por el grupo se ha afectado de tal manera cuando tú haces tal cosa. Claro. En esta parte es importante recordar que no siempre, o sea, lo primero que habría que hacer es hablar directamente con la persona y nuestra invitación es a que sí se lo pudieran decir en cómo se sienten ustedes respecto a esa situación, porque también puede ser que sea algo que a todo el grupo no le molesta. Y después ya sí lo hablamos con el grupo y se podría hacer también en versión de grupo, pero la idea es que el primer paso sí sea poderlo hablar con la persona directamente. Entonces, digamos, si a mí me molesta algo de Gustavo, yo se lo diría directamente y luego si tenemos un equipo de trabajo más grande, ahí sí, o sea, si no cambia la situación, porque la idea es que de esto salga una propuesta, ¿no? Entonces, ¿tú qué sugieres? ¿Qué podríamos hacer? Pero si no cambia la situación, sí podría hablarlo con los demás miembros del grupo para ver si todos se sienten molestos por esa situación, porque puede que no esté generando, digamos, esa parte negativa que tú estás mencionando. Pero sí se podría, pero yo diría que en un segundo paso. No sé, Gustavo, qué No, con tu intervención me acordaba del tema que trabajamos en la sesión pasada cuando hablábamos de trabajo en equipo y era ese pensamiento colectivo y que el pensamiento colectivo está atravesado por las palabras que utilizamos. Tienes toda la razón en la medida de lo que decía Aleja, depende en qué nivel estemos. Si estamos intentando resolver algo que afecte a un grupo, o sea, que nos afecta a varios, toda la razón, habla desde el nosotros, ¿sí? Nosotros estamos sintiendo tal cosa, vemos tal otra, te hacemos tal propuesta, pero si estamos en un nivel en que solo me toca a mí dentro del grupo y es que a nadie más le afecta esto, o resulta que no estamos dentro de un grupo, sino es una relación de tú y yo, con mis amigos, es un amigo, es mi pareja, es mi familiar, sí se puede atravesar en este. Entonces va a depender de las intenciones que tenga lo que quieras comunicar y sobre lo que quieras abordar. Sí, exacto. Era eso porque, digamos, yo creo que uno cuando habla con el grupo debe tener un cuidado y un tacto impresionante, que es a lo Sí. que va a abordar. O sea, uno puede de pronto ofender a alguien o puede omitir a alguien o no hacerse entender y eso desencadena una bola impresionante. O sea, para mí la comunicación grupal es algo muy importante y es algo que me parece chévere que enseñen porque no todos sabemos hacerlo y básicamente para mí es un don.
O sea, no todo el mundo sabe hablarle bien a la gente, no todo el mundo, o sea, para mí es un don que uno va desarrollando ya, pues nosotros que vamos en semestres altos, que uno ya va desarrollando, o sea, uno al principio no lo hace, y uno Ujú. ya va cogiendo ese tipo de habilidades que mezcla lo emocional, lo de ser líder o lo de ser miembro del grupo, uno las va desarrollando mucho, pero es con eso, con acierto y error, con totazo y Mm, ese y otra vez y otra vez. Entonces sí me parece muy sí. pertinente todo esto que hacen y muchas gracias. A Tan ti muchas bonito. gracias. A ti muchas Sí, gracias. en esta parte lo que tú dices, y creo que hemos querido ser muy enfáticos a lo largo de la presentación, y es que todo el tiempo se puede malinterpretar esa información. Entonces, por eso el que nosotros logremos ser lo más claros posibles nos ayuda a bajar esa parte. Entonces, en cada uno de los espacios, ¿cómo vamos a hacer? Teniendo en cuenta que las emociones también permean eso y no solo somos simplemente como seres racionales a los cuales la información les llega 100% real, como a veces sí pasa, por ejemplo, con un ejercicio matemático. La respuesta es la respuesta y así es, pero en la comunicación humana no es así. Yo puedo pensar una cosa y el otro pensó que me dijo 100% una cosa súper distinta y para él fue muy clara. Entonces también, digamos que otra de las invitaciones podría ser a darnos cuenta de esto, nos puede permitir hacernos esas preguntas cuando creamos que estamos muy conscientes de algo. Entonces, si yo creo que alguien me dijo una cosa y yo por eso me puse bravo o me siento enojado o triste, es tomarnos un minuto también nosotros, no solo cuando lo comunicamos, sino cuando recibimos información, para ver si realmente entendemos lo que la otra persona nos quiere decir o por qué está pasando eso. Pero súper interesante. Yo creo que el día de hoy no alcanzamos a hacer la última parte. ¿Se las vamos a explicar rápidamente o tú crees que alcanzamos? No, es que ya falta un cuarto. No, si quieres podemos más bien explicarlas pasito a pasito para que lo tengan. Ustedes van a tener a su disposición la presentación como han tenido el resto. La invitación es a que se lleven muchas preguntas. Nosotros no hablamos de verdades ni de posibilidades y en ese orden de ideas, esta propuesta que les traemos les va a Es servir. O una. sea, yo creo que dime. No, no, no. Eh, Tal vez la han utilizado, en este momento se está hablando mucho de ella y uno la ve en diferentes escenarios, pero nos ayuda a eso de construir proyectos y de trabajar con el otro en objetivos comunes, en ambientes laborales y en ambientes académicos. Entonces, esperamos que la puedan utilizar. Sí, pues el ejercicio en esta parte era intentar aplicar un poco lo que veníamos trabajando en el primero, segundo y pues este taller, pero el tiempo, como les decía, ya no nos alcanza, entonces lo que vamos a hacer es explicar rápidamente de qué se trataba cada uno de los pasos. Entonces, esta metodología empieza por empatizar. Para esto, Gustavo, ¿tú tienes la presentación final? Quita la pantallita y le pongo yo. Porque aquí no salió bien. Esta no es. Ay, dame un 30 segundos. Abre la que está en PowerPoint. Esa que estás abriendo no está actualizada. Espérame, sí, creo que sí. Tienes razón. Ay, qué bueno con ustedes. Bueno, entonces en ese primer paso que ya nos va a mostrar Gustavo, la idea es que podamos empatizar con un problema muy específico en un contexto adecuado
en el cual nosotros nos vamos a no encontré la palabra, pero buscar la mayor cantidad de información posible para poder identificar cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias que tiene ese problema dentro de esa comunidad en específico. Entonces, para plantear esos problemas es necesario que empecemos por esa partecita del árbol de problemas que ya se los vamos a mostrar, y es este arbolito que está acá. En este árbol, en el tallo, nosotros ubicamos el problema central que queremos abordar y luego le identificamos cuáles son las causas, que serían las raíces, y por último, cuáles son las consecuencias que está originando ese problema. ¿Para qué me sirve ubicarme en un contexto específico? Me sirve para poder identificar cuáles son esas causas en ese lugar. Entonces, por ejemplo, piensen en el cambio climático. No sé, mi problema es el cambio climático, pero ¿cuáles son las causas del problema? A nivel mundial son muchísimas, pero si yo, por ejemplo, me concentro en la Universidad Nacional, tiene unas causas muy específicas a las cuales yo voy a poder atacar. Y el conocer esa información tan detallada va a ser lo que le va a dar pues ese éxito a la idea o al proyecto que yo quiera realizar. ¿No pasó? Pensé que mi internet se había ido. Es que mi compu está... Ya. Bueno, entonces luego de que identificamos entonces ese problema a nivel general y grande, la invitación es a definir cómo lo vamos a abordar. Siempre se recomienda actuar sobre las causas. ¿Qué quiere decir? Si mi problema es el cambio climático, lo tengo como cuáles son esas causas que puedo afectar. Entonces digo, dentro de la Universidad Nacional, para abordar eso del cambio climático, vamos a mirar cómo son los procesos de reciclaje en la U. Y lo comienzo a volver más específico, lo comienzo a delimitar. No solo eso, sino que digo, es medible. Tengo tales variables, voy a recoger tal información, ¿sí? Puedo comparar un punto de inicio, un punto de final, o comparo contextos. La invitación es a que puedan demostrar tal vez cambios. Si no es demostrar cambios, pues características que va a dar de ese problema. Lo alcanzable, que va relacionado con el tiempo límite. Entonces usted dice, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer de aquí a 6 meses, a 1 año, a 2 años. ¿Sí? Dentro de sus grupos de investigación es 4 meses, 2 meses. Y no solo a partir de eso, sino qué puede llegar a eso a provocar. O sea, ¿eso es relevante para quién? ¿Para la universidad? ¿Para los seres humanos en general? ¿Para la ciencia que estudio? ¿Para el lugar en donde trabajo? Entonces, también pensar a servicio de quién está. En esta parte también es importante clarificar que muchas veces nosotros como profesionales pensamos que para las comunidades donde vamos o para el lugar donde queremos realizar un proyecto, eso es importante porque nosotros lo creemos así, pero en esta parte es muy importante pasar porque primero se evalúe si realmente es algo que es relevante dentro de esa comunidad. Entonces, esa sería como otra invitación en esa parte. Continuamos con la etapa de idear. Aquí la invitación que les hacíamos era, ya identificamos el problema, causas, consecuencias, lo reducimos entre todos. Ahora, ¿cuál va a ser esa solución que vamos a dar? Siempre pensamos en que cada uno aporte desde ese trabajo colaborativo y cooperativo, ¿sí? Desde lo que sabe, desde lo que puede dar, y se lleguen a consensos. Esos consensos, la intención es que todos los tengan claros y puedan expresárselos a otras personas. No es que yo estoy encargado de tal cosa y yo solo sé de eso, a mí no me pregunte más, sino que la implicación en trabajo con otros es conocer lo de todos los temas. Va a suceder mucho el día de mañana cuando trabajemos
Uno no solo trabaja con los ingenieros de la carrera que uno estudió, ¿sí? Asimismo, se ve con otros profesionales de ciencias, a veces se ve con gente de humanas, de derecho, en nuestra vida en general. Entonces, la invitación es a que cuando trabajemos resolviendo proyectos, empápese un poquito de lo que sabe el otro. Y pues, a la solución. En esta parte también quería decir, pasas la diapositiva anterior, en esta parte de idear, es muy importante que esto sea lo que, digamos, estas 4 características que están aquí, que es que no sea una idea repetitiva. Entonces, en ocasiones hay muchas veces que la gente ante los mismos problemas propone las mismas soluciones. Entonces, es entender nosotros cómo vamos a aprender de eso que ya se ha hecho, y es que ya hicimos un previo análisis, y si vamos a escoger una idea que ya se esté haciendo, ¿qué le vamos a dar de plus para que la de nosotros sea diferente, teniendo en cuenta ese contexto que estamos analizando anteriormente, que sea creativa? Vimos que una idea clara no es fácil de hacer, entonces tomarnos el trabajo de que si bien yo la entiendo, otras personas también la puedan entender y sea clara para ellos, no solamente para mí, y pues que sea innovadora. Es muy importante ese proceso que nosotros hemos llamado de empatía, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro para pensar qué palabras utilizar, cuáles son las dificultades que tiene, de qué manera le tengo que hablar, dentro del mismo grupo para convencer o como grupo total para convencer a otros. Cuando presenten resultados, quieran ¿cómo se llama esto? Un patrocinio de su proyecto. Hay muchos escenarios en los cuales uno puede utilizar las recomendaciones que estamos dando hoy. La siguiente parte, entonces, está relacionada con prototipar. Yo creo que muchos de ustedes para este nivel de la carrera ya han generado prototipos en diferentes materias y siempre entonces es pensando en que ese prototipo me sirva a modo de herramienta para explicar ese gran mensaje que quiero dar, y es que vamos a solucionar esto, ¿sí? Vamos a aportar a esto otro. Ese prototipo, sea en términos materiales y en el diseño de un computador, lo traje aquí, ¿sí? O sea, mi prototipo resulta que es el producto, y es que diseñé un nuevo caucho, entonces miren el caucho. Todo eso hace parte de cómo va a ayudar a convencer. Listo. Por Listo. último, tenemos unos recomendados el día de hoy. Están relacionados, por ejemplo, Canva es una aplicación que les permite hacer infografías, graficar datos, entonces para que sus presentaciones estén como un poco más agradables a la vista. En ocasiones tendemos a escribir mucho texto, entonces la invitación es a que puedan minimizar ese texto en ocasiones, y para las personas que son de visual les puede servir bastante que tengan imágenes, que esté acompañado de una imagen ese mensaje que ustedes quieran dar. Entonces, FreePic es una aplicación o un buscador de imágenes que utilizan algunos diseñadores. La invitación a que puedan ver las charlas TED en ese identificar cuáles son los buenos emisores, como sacar cositas, bueno, yo veo que esta persona hace esto, son cosas que nos empiezan a nutrir de información para poder dar mejores o transmitir mejor nuestras ideas. Y Menti, que es la aplicación que nosotros utilizamos, pero ustedes también la pueden utilizar para interactuar con los públicos que trabajen o a los que tengan que hacerles alguna exposición. Nosotros aquí traemos unas opciones, pero la invitación es, tal vez usted utiliza otros, compártaselos a sus compañeros, y si no le gustaron estos, mire cuáles de todo ese mundo de posibilidades que hay en Internet se adapta a lo que usted quiere y la interfaz que a usted le gusta manejar. Traemos entonces también unas películas donde la invitación es a que, si ya se las vieron o no se las han visto, atraviesen todo esto de lo que hablamos, no solo hoy en comunicación efectiva y expresión oral,
sino otros temas que hemos trabajado. Entonces, la ola Historia Americana X es esos discursos que se transmiten y que siguen perpetuando discriminaciones, hegemonías, y es como se convence y cómo soy convencido, ¿no? Pero tengo que hacer conciencia sobre eso para poder liberarme. El discurso del rey, el Club de los Poetas Muertos, entonces toda esta, la recomendación es a que las miren atravesando todo eso de lo que hemos hablado el día de hoy. Las últimas dos son partes de unas series de Netflix, entonces tenemos The Waldo Moment, que es se me olvidó el nombre de la serie, Black Mirror. Black Mirror, perdón. Y Self-Made, que trata de la vida de Madame C.G. Walker y es cómo por medio del discurso puedo lograr convencer a otras personas de algo que yo creo. Entonces, si se acuerdan al principio, yo les hablaba como ese tema de la seguridad frente a lo que se está diciendo. Entonces, ver este tipo de cosas nos ayuda un poco a entender cómo funciona en la vida real, ¿no? Porque una cosa es que nosotros lo digamos y otra cosa es ya verlo en casos reales. Bueno, eso sería todo hasta el día de hoy y respecto a nuestra intervención como programa integral de habilidades sociales de la Vicedecanatura Académica. Darles pues las gracias por la participación y por el espacio. Esperamos que estos temas sean de mucha ayuda a su desarrollo personal, profesional y académico. Y nada, hasta ahí estaríamos nosotros entonces participando. Muchas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias a nuestros expositores y pues muchas gracias por las tres charlas. Esperamos contar con ustedes también en el próximo semestre. Nosotros también contamos con esta. Entonces, para los chicos, por favor, es muy importante que hagan la calificación de la charla, la evaluación formativa de la charla en Moodle. Sobre la asistencia, entonces les comento, yo acabo de revisar esos momentos, faltó Edwin Alberto, Iván Alejandro Cruz y Rodrigo Alexander Pagua. El resto, todos estaban presentes cuando se miró eso. Entonces, chicos, pues se da por terminada la triple oferta. Muchísimas gracias y pues nos veremos tal vez el próximo lunes, dependiendo de lo que ustedes escojan para la charla de prototipados.